8 justo al punto. Ahí está. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por asistir a esta conferencia, la tercera de la Cátedra Latinoamericana en Teatrología, que es impulsada por el proyecto de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, la Coordinación de Investigación y la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, con el apoyo también del CIDE, del Centro Internacional de Estudios e Investigaciones Transdisciplinarias, con sede en París. Bien, pues este día tenemos pues, la gran oportunidad de contar con la participación de la doctora Claudia Cabrera Sánchez, a quien le agradezco que haya aceptado ofrecernos esta conferencia. Ella pues tiene una actividad que justamente corresponde al propósito de esta cátedra. Tiene su trabajo tiene un carácter transdisciplinario, tanto en el ámbito de la creación como de la docencia, de la investigación. Y por lo mismo, pues sí, resulta muy, muy interesante conocer lo que ella ha trabajado con respecto al tema de esta conferencia, que es justamente la performatividad contemporánea en Latinoamérica. Entonces, pues, gracias Claudia, y gracias a todos por estar aquí. Pues la invitación es abierta para que formen parte de esta cátedra. Este es un proyecto abierto para quienes estén interesados, pues pasen a formar parte del proyecto. Entonces, por ahí, si nos dejan, ¿no? Ya Osmar, a quien agradezco también todo el apoyo técnico, a Osmar Caniel, a Eric Vázquez. Gracias, y pues sin más, pues te cedo la palabra, querida Claudia Cabrera. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación y agradecer sinceramente la oportunidad que se me brinda de estar aquí hoy con ustedes para compartir una serie de reflexiones e indagaciones que he hecho al seguir algunas piezas artísticas contemporáneas. Bueno, quiero empezar diciendo que a mí me han interesado especialmente las que reconocen su interconexión con las circunstancias actuales y desde esa conexión sienten la necesidad de intervenir con los acontecimientos. Pero bueno, si quieren podemos empezar. ¿Ustedes comparten la presentación? Eso, ahí está. Ese es el nombre de la charla. Y bueno, antes de empezar, debo aclarar que yo he seguido estas acciones artísticas desde... No, no, espérenme, yo les voy diciendo. Sí, gracias, gracias. Yo les digo cuando avanzamos, ¿sí? Bueno, yo he seguido estas acciones desde mi propia práctica, que se desarrolla entre el teatro y la teoría crítica y los estudios latinoamericanos. Estas son las coordenadas que tengo para mi indagación, pero en realidad lo que me interesa resaltar y subrayar es la preposición entre y la conjunción y, porque eso da cuenta de cómo es que se está haciendo esta indagación y que se trata de un viaje a través de los intersticios. Esto me ha demandado acercarme a una actitud transdisciplinaria para estar atenta a lo que emerge en ese espacio móvil que es los intersticios, ¿no? Y bueno, aventurarme a esta indagación que reitero, surge de las prácticas mismas y mi implicación con ellas, me llevó a reconocer la necesidad de la confluencia de saberes
científicos, artísticos, de tradiciones, de historias personales, para producir conocimiento anclado en la creación. Este hecho, que esté anclado en la creación, hace que desborde el pensamiento mismo para inventar y aceptar nuevas formas de conocer. Y esto es lo que a mí me interesó. Y al mismo tiempo preguntarme por cómo hemos llevado nuestra existencia y tal vez abrir la posibilidad de nuevos modos de vivir. Esta es la impronta más fuerte que me ha dejado la decisión de investigar así, desde y con las prácticas artísticas, y espero poderlo transmitir en esta plática. Entonces, bueno, yo voy a hablar de mi experiencia y reflexiones que me han generado algunos performances y acciones. Y si bien la reflexión surgió de las piezas al seguirlas y desplegar su pensamiento, reconocí la importancia de atender el fenómeno de la mirada como punto de partida. Ahora sí avanzamos a la siguiente, por favor. La mirada es una metáfora conceptual clave para indagar acerca de la forma de construir nuestros pensamientos, nuestro modo de sentir y actuar. He observado que existen marcos o esquemas interpretativos donde interviene nuestra cultura y muchas cosas más que nos dicen cómo atender los sucesos y cómo actuar nuestra existencia. Estos marcos se constituyen como miradas y no se puede ignorar que existen miradas que se han impuesto y otras que se han ignorado. Parto de saber que la mirada no es ingenua. En ella se pueden establecer formas de dominio que perpetúan y normalizan hechos como la pobreza, la discriminación, el abuso y bueno, y muchas cosas más. Sin embargo, también he observado y vivido el encuentro con gestos que quiebran esos marcos. Esos son inconfundibles y fáciles de reconocer. Son aquellos que nos hacen preguntar o nos llaman la atención y nos hacen preguntar qué estoy viendo, qué está pasando ahí, por qué está eso ahí, ¿no? Y adelantando un poco de los trabajos que vamos a ver, yo quisiera poner un ejemplo de cómo es que me acerqué a estos artistas. Bueno, algunos los conozco, pero me acerqué a su trabajo por ver sus acciones. Por ejemplo, el de Paulo Nazaret, si quieren, vemos la siguiente imagen. Bueno, Paulo Nazaret, el primer encuentro que yo tuve con él, no sé, creo que era en una galería, lo que vi fue sus pies, que más o menos estaban así, ¿no? Pero pues era extraño porque no, pues no era, digamos, un pordiosero, no, era raro, o sea, ¿por qué tenía así los pies? ¿Qué le pasó? Parecía que no le había pasado nada, pero tenía así los pies y bueno, así quedó. Ese momento de llamar la atención y de haber un desajuste en lo que es lo normal o lo que tenemos como normal, pues ya, llama la atención y, y ahí se queda, ¿no? Con preguntas. Otro que puedo decir de ese momento es el de Rocío Bolívar, por ejemplo. Bueno, de muchos, ¿no? Pero traigo esos dos. ¿Podemos ver la que sigue? Esta me gusta mucho porque ahí está la señora viendo a Rocío Bolívar en uno de sus performances que ella tiene, donde se pone ese aparato para, digamos, estirarse la cara a la vista de todos. Y así sale, como si fuera una joya, ¿no? Pero entonces, pues provoca esas miradas de, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene eso? Porque además ella lo porta sonriente, orgullosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo traigo como ejemplo, nada más para que quede claro que, que son desajustes que son obvios para todos nosotros cuando nos topamos con ellos, ¿no? Hay mucho ejemplo de esto en el arte acción latinoamericano. Puedo mostrarles algunos ya históricos que han resultado en gestos políticos desde las prácticas artísticas, si quieren vemos la que sigue. Ahí puse unos ejemplos que son el legendario acto artístico político argentino de Tucumán Arde, el siluetazo también en 1983 y el no más en Chile. Todas estas son acciones o formas que tratan de llamar la atención sobre un hecho, ¿no? A ver, la que sigue. Ay, O bien también está estas esculturas
en la Ciudad de México sin autor con el número de más 43, ¿no? Que faltan más 43, que otra vez es un momento que trata de romper la cotidianidad y llamar la atención. O bien, a ver, vamos a ver otras más. Está este que ya fue muy conocido, el de las tesis del colectivo, también una llamada de atención. Bueno, estos ejemplos en realidad los muestro para aclarar de que lo que voy a hablar parte de gestos muy concretos, como estos que estoy mostrando. Son gestos que en su acto reconocen el dominio ideológico que operan en la construcción de la mirada. Estoy interesada en esos momentos donde la mirada se quiebra y con ello pone en cuestión la relación que tenemos entre lo visible y la experiencia. También lo que vemos, cómo decidimos verlo y además expone las estructuras de poder que ahí operan. En ese sentido, considero que propician un espacio crítico y de producción de saber que surge desde el sentir. Y subrayo esta cualidad, pues estos momentos de quiebres son inconfundibles si atendemos al campo de lo sensible, lo que llama a revisarlos, sin ignorar la experiencia desde dónde surge y cómo lo hace. Me importa reconocer los modos en que producen estos quiebres, porque plantean la posibilidad de crear otros marcos, es decir, otras maneras de pensar y actuar y de concebir la existencia. Partir de la observación y comprensión de algunas acciones, piezas enmarcadas en el ámbito y estrategia del arte contemporáneo latinoamericano y las dinámicas que emplaza, me llevó a indagar sobre la tecnología de la mirada. Y aclaro que mi acercamiento a ellas no tiene una pretensión de hacer un estudio sobre ellas que estaría en el ámbito de la crítica o de la historia del arte, sino de hacer un estudio con ellas y desde mi experiencia como creadora. No se trata de revisarlos como casos, sino de desplegar su propuesta teórica práctica que yo reconozco en ellas, ¿no? Por lo que me interesó analizar los medios y formas que tienen de atender los sucesos con la consecuente repercusión en nuestras percepciones y en nuestras miradas. En medio de esto surgieron las preguntas de qué se mira, cómo se mira, desde dónde se mira, las relaciones que se establecen en este acto, es decir, estoy hablando del procedimiento, de los modos de hacer. Lo que propongo en principio es reconocer y estudiar las estrategias que resultan en prácticas de sensibilidad cuya característica es promover desvíos en los marcos interpretativos con los cuales vemos y por ende en nuestros pensamientos. En ese sentido pueden propiciar un espacio de liberación, además de promover el pensamiento crítico. Los artefactos que se han generado en este ámbito operan como agentes activos en las dinámicas sociales y en la producción de conocimiento. Además, quiero decir que las acciones creaciones que a mí me llamaron la atención señalaban problemas específicos como la discriminación, el abuso, la diferencia entre los géneros, etcétera, entre otros, situaciones y hechos vividos desde la desigualdad imperante, lamentablemente, en Latinoamérica. La relevancia de estas señalizaciones radica no solo en ponernos frente a una serie de injusticias normalizadas, también explicitan y proponen funcionamientos en el acto de ver que producen fisuras. Por ello, las piezas, además de ser materia para explicar fenómenos sociales, son factores activos y productores de eventos y conocimiento. Y esto es lo que para mí fue muy significativo y surgió una interrogante que se ha vuelto el hilo conductor de mi trabajo y mi búsqueda personal. Y esto es cómo las prácticas de lo sensible, al dislocar marcos perceptivos, revelan horizontes cognitivos y de producción de saberes, muchas veces ignorados por los criterios dominantes en espacios académicos disciplinarios. Y he de subrayar la cualidad de la pregunta que formulo con el cómo, pues más allá de los temas que se ponen en cuestión, se trata de reconocer otras maneras de pensarlos. Por un lado, pensar de otra manera nuestros sucesos es desviar
quebrar las miradas que nos han constituido y abrir la posibilidad de imaginar otras. Y por otro, preguntar por la mirada lleva a examinar su capacidad para provocar cambios epistémicos y necesariamente plantean otras aproximaciones a los hechos. Entonces, vamos a ver un poco lo que nos dice el Ok. concepto de mirada. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Eh, el concepto de mirada ha sido productivo como una herramienta de análisis que ha atravesado varios cambios disciplinares. Los estudios de género y la crítica feminista, por ejemplo, del que destaco de las aportaciones feministas. Ah, perdón, esta es la pasada. ¿Podemos seguir? ¿La que sigue? Esto, sí. Las aportaciones feministas a partir de la teoría del punto de vista han sido fundamentales para cuestionar y proponer formas de producir conocimiento. Y me hace valorar la metáfora sobre la vista y su posición, que establecen la necesidad de responder a la pregunta desde dónde se mira y para quién se produce el conocimiento. Y quiero hacer una pequeña nota. Es verdad que en la actualidad el sentido de la vista ha sido privilegiado para construir nuestros significados, pero yo estoy de acuerdo con Donna Haraway, quien encuentra indispensable volver a tener confianza sobre el sistema sensorial de la vista, pues si bien ha estado al servicio de ordenamientos positivistas, colonialistas y capitalistas, también puede evitar esos mismos señalamientos y evitar posiciones binarias siempre y cuando recupere su naturaleza encarnada. Esto es, su relación de contacto con la experiencia sensible, que es lo que yo observo que hacen estas piezas que yo he seguido. La mirada es una acción importante. La que sigue, por favor. Eso. Para los estudios visuales, como aquí nos dicen que aportan una base para dar cuenta de construcciones culturales, además se centra en revisar el comportamiento mismo de la mirada, estudios orientados al análisis y desmantelamiento crítico de todo el proceso de articulación social y cognitiva del que se sigue el asentamiento efectivo de las prácticas artísticas como prácticas socialmente relevantes, dice Brea. Bueno, es una noción importante, por lo tanto, la mirada para los estudios visuales, no solo porque aporta una base para dar cuenta de construcciones culturales, sino porque además se centra en revisar el comportamiento mismo de la mirada y se niega a dar por sentada la visión, insiste en problematizar, teorizar, criticar e historiar el proceso visual en sí mismo, dicen los estudiosos del campo. Los estudios visuales, al reconocer la complejidad de los actos de ver, de su performatividad, cuya multidimensionalidad impide someterla a una regulación disciplinar, proponen trabajar con una metodología transdisciplinaria, que una de sus características, bueno, aquí dice lo que es que concierne al prefijo trans, bueno, esto ya lo han visto varias veces, pero también interesa que una de las características y posibilidades de la metodología transdisciplinaria es descubrir los vínculos y pasarelas entre las disciplinas y saberes. Y esto es muy necesario cuando estamos hablando de la mirada y de los objetos que yo he utilizado. Bueno, no son objetos de los casos, tampoco son casos, de con quienes yo dialogo, que son las piezas artísticas, ¿no? Y bueno, quiero explicitar lo que nos ofrece partir y trabajar con las piezas y acciones concretas. La que sigue, por favor. Estas nos ponen de frente a injusticias normalizadas, evocando el mundo de lo sensible. Explicitan y proponen funcionamientos en el acto de ver. Con ello quiebran nuestros marcos perceptivos y provocan la posibilidad de cuestionar y producir otras formas de pensar. Producen fisuras, esto es que atrapan y surgen desde la experiencia estética. Son una materialidad para explicar los sucesos sociales, son factores activos, productores de eventos y conocimientos. Se trata de un modo de hacer crítica en acción. Y además
situarse en las acciones mismas en tanto referentes, configuran un eje de pensamiento más allá de lo ideológico. ¿Podemos ver la que sigue? Otra de las características que puedo señalar de las piezas que yo he seguido es el lugar desde donde se enuncian, que podría identificar con la noción del margen. En principio, por los temas que abordan los artistas con quienes yo dialogo, por ejemplo, las marginalidades de las que habla Pablo Nazaret, que es el que está en la foto, que él siempre dice que es un hombre negro, pero no tan negro, de provincia y pobre, o también de otro de los artistas con quien yo dialogo, que es Benvenuto Chabajay, que trabaja sobre su condición indígena, pero indígena perdida, indígena ambigua, ¿no? Ellos indagan desde ahí problemas desde su propia persona, la reflexión y elección que hacen al trabajar, por ejemplo, con su propio nombre, de dónde vienen, de dónde son expulsados, ser marginal, sentirse al margen, es una situación sensible que se padece Huevos. en poblaciones de América Latina por circunstancias específicas que podemos rastrear en la historia donde la impronta colonial no se puede negar, tampoco la situación económica bajo la denominación de subdesarrollo. Sin embargo, más allá de eso y de preguntarnos cómo se construyen estos márgenes, quién es el centro, quién no, lo importante también es que el lugar del margen, y no a la marginalidad, sino el margen, es un lugar estratégico de enunciación. Es un lugar que permite hablar desde un entre. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Sí. En eh, esta posición de estar en ese lugar donde no es una cosa ni la otra, o es esto y lo otro, es interesante cómo lo utilizan los artistas, ¿no? Eh, lo importante también es desbordar el margen, hacerlo estallar para identificar posibilidad. Esto solo puede suceder a partir de una acción poderosa capaz de deslocar esa estructura que ha configurado de alguna manera en la mirada estos espacios, ¿no? Bueno, otro elemento que me da oportunidad de señalar esta característica de estar en el margen, cuestionarlo, es que el estudio desde las prácticas artísticas explora el campo estético de la cotidianidad, pues se trata de indagar, reflexionar y hacer crítica sobre nuestras formas de vida, pensar en otra forma de plantear los problemas, nuestra urgencia y deseos es en sí una práctica descolonizadora cuyo terreno de acción está en los actos cotidianos. Reconocer este campo de acción surgió al situarme en la producción artística latinoamericana, que me resulta un espacio privilegiado para analizar las tecnologías de la mirada. Y antes de seguir, quisiera detenerme en eso, lo latinoamericano. Me refería a plática que tuvimos, a la primera plática en esta cátedra con Gabriel Restrepo, que nos hizo un viaje a partir de la pregunta de quiénes somos y cómo nos llamamos. Hay mucho que decir de ello. Yo retomo un poco la reflexión porque lo latinoamericano se ha usado para señalar, como lo hago yo aquí mismo, algunas prácticas artísticas. Nombrarnos América Latina envuelve una idea datada de mediados del siglo XIX con la que se designó a los países ubicados al sur del río Bravo. ¿Qué conlleva nombrarnos así ahora? ¿Cómo y en qué medida nos constituye? ¿Podemos hablar de una mirada latinoamericana? Bueno, yo pienso que no podemos dejar pasar el hecho del esfuerzo por crear una narrativa que reúne microrealidades con un carácter homogeneizador, cuando decimos lo latinoamericano, ignorando así las singularidades y diferencias existentes. Pero si bien puede- se puede tratar de un carácter imaginario que borra toda la heterogeneidad que existe, también es cierto que esta cualidad no desdice la existencia de una historia colonial común y más allá de compartir en gran medida el lenguaje y la religión, hay identificación en problemas, luchas y deseos. Es un hecho que ha habido una asimilación de la idea de América Latina que proviene del exterior. Asimilar es una respuesta posible
otra es la disidencia. Y otra más, una posibilidad más, es partir de la asimilación y buscar los espacios de contradicción con la experiencia presente y concreta. Entonces es posible dislocar la idea, no en una suerte de reconciliación o inclusión, aunque esto pudiera suceder, sino en la búsqueda de otra lógica que en principio hace tambalear el marco con el que se ha construido esta idea de América Latina. Sirva recordar el dibujo de América invertida. ¿Podemos ver la que sigue? Esta, sí, de Joaquín Torres García, para dar cuenta de cómo las prácticas artísticas pueden ofrecer un terreno crítico y alternativo para reformular una mirada. Poner el mapa al revés ha sido un gesto fundacional para invitar a pensar desde otra perspectiva, concebir otra forma de representar y poner atención a las realidades de América Latina, cuyo norte ha de ser el sur, como declara Torres García. La inversión del mapa propone otra posición que trasciende lo geográfico para convertirse en un gesto político. La operación hace evidente la necesidad de reconocer una toma de posición. Tener presente el lugar desde donde se contempla nos lleva a preguntar qué significa ser y ver desde América Latina. ¿Qué relaciones se establecen desde esa posición? Quizá la inversión es tan solo un principio, pero no es suficiente, como apunta críticamente Walter Mignolo, a hacer referencia a las representaciones que hizo Guamán Poma, que él hace un mapa que en lugar de invertirlo, repite, por ejemplo, déjenme contar, repite, ya, es que se estaba acabando la vida, repite territorios, entonces entra a otra lógica y también le llama mundo al revés, pero es otra lógica que no solo es invertir, ¿no? Reconocer otras lógicas implica permitirnos ser impactados por la sorpresa de una perspectiva que quizá no sepamos cómo asimilar. Un ejemplo destacado de este tipo de gestos es el emblemático performance de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña, dos amerindios no descubiertos. ¿Podemos ver la que sigue? Es un performance ya viejo. Este acto nació en el contexto del quinto centenario del llamado descubrimiento de América. En este performance, los artistas optaron por encerrarse en una jaula dorada durante 3 días. Desde ese cautiverio presentarían una narrativa ficticia. También usan la teatralidad en ese sentido, ¿no? Que involucraba a dos amerindios originarios de una isla del Golfo de México. Estos personajes habían logrado de alguna manera evadir la atención de los europeos durante 5 siglos. La jaula se convirtió en el escenario que albergaba a esos dos Watinawis, cuya tierra de origen había sido bautizada como Watinawe. Eh, Al jugar con esta invención, ellos dislocan lo que es el descubrimiento ahora, siguen el pensamiento en la gente sobre cómo se mira a América Latina. Aquí, ya sabemos, hay un racismo implícito, una herencia arraigada de los tiempos de la colonización, colonización, persiste en muchas actitudes en la región de América Latina. Hay otras más. Pero bueno, ellos se centran en esta y hacen de ello pues una ficción. Ellos están ahí y proponen, hay un policía que traduce lo que ellos hacen. Ellos durante 3 días hacen actividades que se supone que hacen estos especímenes, ¿no? Como hacer pesas, hacer muñecos vudú, y la gente podía acercarse y tomarse una foto, como lo estamos viendo en esta foto con ellos, o con ciertas monedas se llevaba a bailar, o el macho podía enseñar su sexo. Bueno, tenían todo esto, ¿no? Y lo interesante es que muchos de los que reaccionaban con la ironía, otros que pensaban que era cierto y se quejaban porque tenían
estos especímenes ahí enjaulados. Bueno, estos eventos ofrecen un contexto para comprender cómo emergen nuevas formas de interactuar con el mundo y nuevas formas de pensarlo. Aquí lo que me interesa, el verdadero cambio radica en cómo planeamos la reflexión y las consecuencias que extraemos de ella. Una de las cosas que observa Juan Hacha, un teórico peruano-mexicano, es que él vio con agudeza que lo que importaba era centrarse en la performatividad y en el movimiento que genera, más allá del objeto en sí, como resulta en este performance. Por tanto, resulta importante analizar las estructuras de arte, ya que influyen en la percepción y en nuestras formas de observar, que a su vez mueve transformaciones tanto individuales y colectivas. En ese sentido, las podemos entender en tanto a acciones políticas y no a la adición del arte a la política. Cobra relevancia no solo la idea en sí, sino también la acción, cómo está hecha la acción. Una acción cuyo espacio no puede estar desvinculado de la vida cotidiana y de la dimensión política que conlleva. Al hablar sobre y desde lo vivido en los espacios cotidianos, necesariamente abordamos nuestra sensibilidad moldeada por lo que experimentamos y percibimos. Esta el proceso y creativo a la vez es un gesto sutil, aparentemente inofensivo como el que hicieron ellos en su performance, cuya fuerza es elementos. Bueno, quería hablar yo de lo que es la tecnología de la mirada. ¿Podemos ver la que sigue? Ah, sí. Bueno, para explicar esta idea, me es útil recordar la afirmación de Nietzsche, donde expone la necesidad de ver la ciencia con la óptica del artista y el arte con la de la vida. La palabra óptica aclara que la acción se asienta decididamente en lo visual y por otro lado indica que no solo se trata de ver, sino de encontrar y construir los modos de hacerlo, pues óptica se refiere también a los artilugios y tecnologías. La metáfora hace una doble referencia a la óptica. La primera de ellas en relación con el arte. Se coloca en una dimensión humana y su capacidad de formar representaciones. Pero la segunda, cuando se establece la relación con la vida, trasciende lo humano. Esta óptica está más allá de las representaciones. El comentario nos permite reconocer un emplazamiento. La óptica humana deja su lugar central para dar paso a otra óptica, no suya, la de la vida. Claro, pero ¿qué es la vida? Pues no sé, tal vez concierne a necesidades y problemas concretos que rebasan la dimensión biológica y cuya valía está en la posibilidad y placer de crear. Vemos la que sigue. La producción de la mirada se realiza a través de un procedimiento en el que intervienen varias acciones: elegir, encuadrar o recortar, tomar posición y dar a ver. Y en cada uno de estos pasos puede haber un motivo de interrogación. Esos pasos se pueden reactualizar. Con esos pasos se pueden reactualizar pensamientos y sensibilidades o, por el contrario, hacer desajustes y así visibilizar otras posibilidades. Las acciones con las que yo dialogo recorren este procedimiento de una manera dialéctica que permite develar el proceso de la construcción de mirada. Ahí se pone en marcha un dinamismo que identifico como dialéctica de la mirada, siguiendo las reflexiones y propuestas de Walter Benjamin. Un ejemplo de la imagen dialéctica, vemos la que sigue. Esto es que recurre a la memoria, no aparece la imagen. A ver, la que sigue. Eso, ahí está. Recurre a la memoria histórica a fin de recuperar aquello excluido o invisibilizado. Para ello detiene el movimiento para generar un desvío en la mirada. Por ejemplo, aquí las creaciones que he elegido, las de Paulo Nazaret, con su serie Productos del Genocidio, que consiste en exhibir dentro de bloques de resina
Productos de limpieza y comidas cuyas marcas son vocablos indígenas, como una botella de bebida llamada koi koi. En esos objetos mundanos se puede ver la historia del exterminio ejercida por los colonizadores de América Latina. Lo importante es que cuando él los detiene y otra vez pasa, por qué me presenta algo cotidiano que en Brasil se bebe o se usa la comida, algo cotidiano a lo cual no presto atención? Y cuando él lo detiene, surgen las preguntas, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Por qué? Aquí la pregunta es, ¿qué clase de pensamiento se genera? Para entender este fenómeno resulta clave la figura de la alegoría desde la perspectiva de Benjamin. Para él la alegoría, y vamos a ver la que sigue, no tiene por objeto la producción de imágenes, sino que es la expresión. No quiere comunicar una idea, más bien pretende hacer contacto desde el campo de lo sensible. Benjamin distingue el símbolo de la alegoría. El primero es portador de una idea. La segunda propone el ejercicio de significar. No hay un mensaje, sino un hecho que se muestra. Y aquí traigo un ejemplo de Chabajay, que en 2013 en Yucatán hace una pieza que se llama Anular, suspender, borrar y corregir los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996 en Guatemala. La performance consiste en echar cal sobre el texto del acuerdo hasta que las hojas se hicieran ilegibles. La acción puso en entredicho lo que la letra decía en español. El acuerdo no consideraba el lenguaje de los indígenas. De este modo se hacía patente el silencio de las comunidades sobre las cuales se trataba el acuerdo. Entonces él dice que con esta acción, y además la cal, todo esto tiene significado para la comunidad maya, y con esta acción, dice él, conserva la lengua, la memoria y la cultura de su pueblo, y se acerca a sus ancestros, como él bien dice, el de su padre, dice, sigue escuchando la piedra. La acción es el resultado y es una forma de memoria. Intenta hablar de otra manera de las microhistorias que están ahí pero que no se ven. Para Chabajay, el pasado, el presente y el futuro están en esta acción. Se trata pues de una alegoría. Las figuras de imagen la dialéctica en conjunto con la alegoría contienen varios procedimientos y características que es necesario anotar para poder reconocer posibilidades epistemológicas, ¿no? Una de las características que hacen es que utilizan como procedimiento el montaje y la producción del shock. ¿Podemos ver la que sigue? En la imagen dialéctica se justaponen elementos contradictorios, renunciando a la conciliación. Esta es una foto de Paulo Nazaret, de su trabajo que se llama Noticias de América. Pero él lo que hace, ya hablaremos de él, es que hace un recorrido largo y durante este recorrido, y por eso yo lo vi descalzo con los pies en la tierra, porque era parte del performance hacer el recorrido descalzo, y tomando el polvo en sus pies. Pero durante el recorrido él va haciendo fotos. Entonces, en estas fotos, lo interesante es que las interviene o propone un gesto o un letrero como aquí o pone una posición, con lo cual produce pues preguntas. O sea, cuando yo enseñé esto, es bueno, ¿quién es el exótico? Él, ellas, ¿para quién está la mirada? Entonces hay un momento en que no se reconcilia lo que estamos viendo, más bien produce preguntas. La tensión existente en ella provoca un shock y permite la aparición de elementos que permanecían escondidos. El montaje solo muestra, no propone un argumento. El material se junta no para explicar ni interpretar un evento, sino para hacer que se interroguen los elementos puestos en relación. Las preguntas surgen al exponer el material y no de una explicación. Cada una de las fotografías expuestas por Nazaret, esta nada más les muestro ahorita esta,
es un montaje que realiza a partir de elementos disruptivos, ya sea con los letreros, la posición del cuerpo, las personas que aparecen acompañándolo y demás. Y la suma de las distintas, podemos ver la que sigue, de las distintas imágenes, tiene muchísimas, yo aquí puse algunas, ¿no? La suma de las distintas fotografías también constituye un montaje que pone al descubierto realidades de América Latina y al menos lo que nos produce es preguntas al ver cada una de ellas, ¿no? En estas acciones, fotografías de Paulo Nazaret, podemos notar el mecanismo para construir o bien deconstruir la mirada. Él ha decidido qué ver, los encuadres, la posición. Ya hay aquí la intención del desvío. El proceso continúa con un paso importante, el cual confirma que se trata de una relación, el deseo de dar a ver esto. Este paso constituye un momento significativo para crear un espacio otro y optar por el desvío en la forma de mirar. La teatralidad, que es el momento en el que se quiere dar a ver, y hay que decir que la teatralidad es esta situación de hacer extraño algo cotidiano, que es lo que él hace en estas fotos, ¿no? Pasa por cada una de las regiones. Bueno, es que él, voy a hablar de eso más adelante, pero la obra de él es una caminata larga de Brasil a Estados Unidos y durante esa caminata va haciendo estas fotos. Esta otra pieza que es Noticias de América, que es donde va tomando estas fotos y va haciendo en cada un comentario de lo que está pasando con estas fotos, o hace también unos dibujos, ¿no? Este, lo importante es cómo esta cotidianidad que todos vemos, como él la hace extracotidiana, con estas pequeñas fotos, bueno, no pequeñas, con estas fotos que va publicando en un blog durante su recorrido, ¿no? Eh, Yo quisiera decir que lo que a mí me ha importado en estas obras y en la de Chabajay es cuál es el procedimiento. Y casi todos los procedimientos que ellos utilizan son procedimientos cotidianos, como lo puede ser caminar, vender, tatuarse, que son parte de las acciones que ellos eligen, o envejecer, como en el caso de Rocío Bolívar, que toma esa acción que es inevitable, pero empieza a hacer una relación de lo que está haciendo ella ahora con su vida. Bueno, ahora quisiera bueno, perdón, sigo leyendo. Los personajes, los performances aludidos en mi investigación se distinguen por haber sido elaborados con acciones concretas y cotidianas. En principio, parecerían inusuales por ser comunes, como caminar, envejecer, vender, comprar, tatuarse, como les había dicho. A partir de estas acciones construyen alegorías y hay que estar atentos a ese modo para reconocer qué se está produciendo ahí. Por ejemplo, caminar y trasladarse son las acciones básicas de Paulo Nazaret. A partir de esta acción, construir una relación entre la memoria personal y la memoria social. La acción de caminar es un gesto cotidiano de gran significado. Lo podemos ver en las peregrinaciones, las marchas, las de protesta, los paseos placenteros, las deambulaciones, etcétera. Hay muchas maneras. Pero la caminata ha sido también abrazada por las prácticas artísticas. En los casos que menciono, para abordar problemáticas que nos afectan directamente, como es el tema de la migración y el de los desaparecidos, dos realidades distintas, pero profundamente significativas en nuestra región. Entonces, me gustaría ahora sí hablar del proyecto de Noticias de América de Pablo Nazaret. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, esto es lo que yo decía, que en el proceso de la tecnología de la mirada hay elementos que son como la teatralidad, que es el momento en que yo decido dar a ver lo que decidí, sobre lo que decidí trabajar, ¿no? Y este momento da el desvío. Podemos ver la que sigue, es que creo que va desfasado. Ajá, estas son las piezas que yo decía, que son acciones cotidianas,
La primera imagen es el tatuaje que hace Chabajay, que es para recuperar su apellido, que en realidad se lo habían quitado porque no podían pronunciar ese nombre, entonces le pusieron González a sus abuelos, ¿no? Entonces él en este performance recupera su apellido. Aquí está Rocío con su artefacto para estirarse la piel, o bien al caminar, el acto de vender. ¿Podemos ver la que sigue? Bien, entonces, quisiera hablar ahora del proyecto de Paulo Nazaret, el artista brasileño, originario de una ciudad de Gobernador Valadares, cuyos habitantes emigran, muchos de ellos, por las condiciones de pobreza y con el deseo de realizar el sueño americano. Él relata o me relata que escuchó en su infancia dos países importantes: Estados Unidos, que era el país de los sueños, y México, el infierno por donde tenían que pasar para ir a realizar el sueño americano. Y él creció con estas historias, con las historias de las pandillas, los policías, los coyotes, y él decidió hacer algo con esta historia, porque además un tío de él también entró en esta situación de querer migrar, migró y desapareció. Entonces, durante un tiempo, o bueno, tuvo la intención de emigrar y ya no se supo más de él. Durante un tiempo lo buscaron, él era niño, y así se quedó, dice él, empezaron las primeras caminatas de buscar y buscar y buscar. Después, él gana una residencia artística, y para hacer esta residencia en Brooklyn, para hacer esta residencia decide hacer esta frase o esta consigna, cuyo proyecto era caminar América Latina, llevar en sus pies el polvo de América Latina para lavarlos en el río Hudson. Eh, Él reconoce que también la caminata es de sus antepasados, de los Krenak, y también lo utiliza como una forma de expresión, la caminata misma. Cuando él hace esta consigna, pues lleva a cabo su residencia, que en realidad creo que duraba un mes, pero él la hizo en 8 meses porque se fue caminando de Brasil a Brooklyn, recopilando. Podemos ver la que sigue, recopilando estas fotos que ya les había enseñado, ¿no? En la elaboración de este enunciado, que deviene en un acto político, expone con precisión circunstancias actuales como la migración, sea voluntaria o no. Se propone cruzar fronteras por tierra, igual que lo hacen los migrantes. Así explora las identidades de América Latina, se relaciona con los habitantes de los territorios por donde pasa, se toma fotos con ellas, pone en relieve los rostros, las formas de vivir y de ser de los de a pie. Es una performance que cultiva las relaciones con quienes se encuentran en el camino, sin ningún otro intercambio que sus historias de vida. Él durante el trayecto va viviendo con los que se va encontrando, y viviendo, pues no tiene dinero, ¿verdad? Va viviendo de lo que ellos mismos hacen, de una pesca o de estar llevando recados, dice. Bueno, esto es una broma, pero sí encuentra que, por ejemplo, en ciertas regiones de México necesitan esa comunicación con los que están en el otro lado, ¿no? La improvisación, la deriva, el sentido de viaje son elementos con los cuales se articula un cuestionamiento estético-político sobre las condiciones de vida que la globalización económica ha conformado. La migración comenzó desde Brasil, cruzó 15 países de América Latina hasta llegar a lavar sus pies en el río Hudson. La caminata la hizo descalzo y con chanclas. En el itinerario se dejó ensuciar, digamos, por América Latina, cruzó fronteras, con lo que recogió de cada país, llevó historias y se impregnó de ellas. Las sensaciones y el polvo se instalaron en su cuerpo. El viaje a pie permitió el contacto con la tierra y el reconocimiento de las texturas, colores, paisajes y personas que aparecieron en el trayecto. Con su caminar intervino los lugares recorridos y también se dejó atravesar por ellos. Compartió con la gente la dificultad de su
de su propuesta. ¿Podemos ver la que sigue? Y pues recibió, esta me gustó porque recibió, por ejemplo, de México, le regalaron el San Judas Tadeo, que es un santo para las causas difíciles, ¿no? Y este lo acompañó en el resto del viaje, por ahí tiene otras fotos de lo que hace con el santo que lo acompañó en su trayecto. Eh, ¿Podemos ver la que sigue? Ahí está, este es cuando ya por fin llega, ¿no? Esta estrategia usada por la performance de Paulo, uno de los elementos sugestivos es la posibilidad de reconocer lo cotidiano de otra forma, de interrumpir el curso ordinario para producir un extrañamiento sobre las formas de vivir y quizá solo al hacerlas visibles, es decir, al dar a ver lo que se ignora, aunque se sepa, ya implica una actitud que hace emerger otra lógica que acoge y valora estas singularidades, así como la expresión de su diferencia. Esta lógica de creación propone un modo de relación con el mundo que encuentra en la idea del desplazamiento su lógica y sus condiciones. Quería también hablar de otro performance que también utiliza la estrategia del caminar, pero es otra la situación. ¿Podemos ver la que sigue? Esta se trata del performance de una mexicana que se llama, así le puso, Performance del Caminar, de Fabiola Rayas, la cual tiene varios momentos. Uno de los momentos consiste en realizar caminatas colectivas hechas con familiares de los desaparecidos siguiendo las rutas recorridas por los ausentes. Ella es de Michoacán. En Michoacán, en México, hay un problema fuerte con los terrenos, con los espacios y quienes luchan por estos espacios, pues de pronto los desaparecen, ¿no? Entonces surgen las madres buscadoras, que son generalmente las que continúan buscando. Al principio se involucra toda la familia y luego son las madres las que siguen buscando. Entonces ella llega a estas comunidades y en principio lo que hace son estas marchas que no son para buscarlos, hay otras que los buscan, son marchas que recorren lo que hacía el ausente, ¿no? Y durante estos recorridos, pues está la plática entre la comunidad de y qué sabes de nuevo y qué ha pasado y algunos salen de curiosos nada más para unirse a la plática. Entonces, es una acción que produce pues sí, una alegoría a partir del trayecto ausente, pero ahora transitado por otros en su memoria. Además, ¿podemos ver la que sigue? Ahí está, por ejemplo, uno de los recorridos que hizo con la familia. En principio, los que están convocados a hacer los recorridos es la familia. Además de ser una propuesta de visibilidad para el problema de las desapariciones en México, se convirtió en una forma de documentación. La idea es realizar un registro sensible del hecho. Se hace recopilación de datos afectivos, los cuales nutren y son motivos de la caminata. Otro momento importante de su performance es cuando, vamos a ver la que sigue, cuando le pide a los familiares los zapatos del ausente. Y entonces ella realiza sola la caminata en reversa en el mismo recorrido. Y aquí aparece la alegoría. Estas caminatas se hacen por la necesidad de solucionar algo interior. Ese espacio interior es el intervenido y desde el cual se hace la intervención. Es decir, ella no espera que con la caminata en reversa vaya a resolver pues la desaparición, pero sí atiende a un hecho sensible y bueno, lo delatan los testimonios de quienes le han prestado los zapatos, que en principio hay una resistencia y después se lo prestan, porque es un acto ritual que de alguna manera les regresa algo de aquello perdido, ¿no? De alguna manera no resuelve, sino está con ellos de eso perdido, ¿no? Esta caminata, y ese es el punto donde también hay que tener injerencia o hacer intervención en el punto de lo sensible, que creo que está muchas veces descuidado, ¿no? Bueno, una manera de reconocer
es esta, que tiene una doble vía. Atiende al territorio y al suceso y le da valor al recorrido, interroga a quienes lo hacen y posibilita la emergencia de una observación diferente sobre el hecho y acerca de sí mismo. Cada acción permite el despliegue de un pensamiento y requiere involucrarse con ello para que suceda, dejarse tocar para desviar la propia mirada. Bueno, estos son los dos ejemplos que yo quería traer hoy. Hay varios sobre estas acciones cotidianas, pero me interesó mucho el de caminar. Son performance de larga duración. Eh, Son el elemento importante. Primero es la realización, como Pablo Nazaret, que hace la realización durante los 8 meses, y el otro momento que es cuando nos convoca es cómo comparte esta caminata. Una caminata que no estamos con él en los 8 meses, pero lo comparte con las fotos en este blog haciendo las noticias de América. O bien está Fabiola, que también comparte estas fotos. Son muchas de ellas acciones íntimas, pero que al darlas a ver nos provocan y también nos cambian las miradas, nos hace pensar qué está pasando ahí. Después de hacer estos despliegues, puedo afirmar que estos gestos enfatizan la práctica misma como posibilidad para generar otras coordenadas perceptivas de la realidad. Hay en ella hay el propósito de hacer un énfasis que se equipara a un acto ritual. Son actos personales diseñados para hacerse en lo público, cuya finalidad es convocar y producir acciones, pensamientos. Esto es lo que he llamado un desvío productivo y es lo que me interesa recuperar como estrategia para hacer teoría práctica. El conocimiento cuerpo a cuerpo produce pensamiento, teoría, lo hace consciente de su contexto histórico, con datos recogidos desde la sensorialidad, sin negar la lógica racional. La observación propuesta desde esta forma de conocer sabe que los modos de hacerlo cambian el objeto observado y se está en relación con lo que se ve. A partir de esta relación se construye el conocimiento como un acto complejo, con un fuerte sentido político en lo social y plenamente amoroso desde lo personal. Puedo decir que esto contribuye a tener una mirada transdisciplinaria donde existen contradicciones y complejidades, una mirada que permanece abierta. Esto requiere afrontar una actitud distinta ante nuestras circunstancias, principio esperanzador para encontrar otras maneras de conocer y relacionarse con el mundo. A mí me parece que es algo que podríamos empezar a implementar en los espacios académicos. Pues eso es lo que tengo que decirles el día de hoy. Gracias. Si quieres la otra que dice gracias. Ah, está, bueno, está bien. Gracias. Bravo, bravo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues yo creo que sí, un aplauso y claro, ahí. Bueno, es una invitación para que nos demos cuenta efectivamente, pues el cambio de experiencia, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se da en una experiencia así llamada estética, por ejemplo, en el caso de lo teatral, de lo llamado artístico, pues? Y este tipo de experiencia, pues que tiene que ver con el conocimiento, como dices, ¿no? O sea, no es solamente lo que estoy percibiendo y que está dirigido pues a mi emoción, sino realmente a una necesidad de responder pues con toda mi capacidad de ser, ¿no? Entonces, creo que sí, que es muy interesante esto que nos estás planteando, pero seguramente habrá algún comentario o pregunta por parte de quienes están asistiendo también a la conferencia. Entonces, adelante, ¿no? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Seguramente Gabriel estará así listo ya con su pregunta o comentario. Bueno, magnífica exposición, querida Claudia. Eh, Obras como Cristo al poner saliva en los ojos y hacernos ver que lo que vemos no es lo que vemos, es una paradoja.
En efecto, pues no hay nada más universal que el ver. El ver es una dimensión de la sensibilidad casi caótica, porque los ojos recorren un amplio espectro, pero ese paso de ver intuitivo al mirar intelectivo es lo que trabajas tú en la performance y donde nos descubres que el mirar, cómo escoger, cómo encuadrar, cómo representar, cómo transformarse allá en símbolo, por ejemplo, el símbolo matemático de la cantidad o en alegoría, que da un plus paradójico sobre la realidad, es algo que nos invita por la mediación del arte a saber que lo que miramos no es lo que es la realidad, lo que miramos es un encuadre que está muy definido por nuestras categorías intelectuales y por supuesto también por los valores culturales que definen aquello que es admirable, que es mirable, que es cuantificable y que es normal, entre comillas. Entonces, es un agradecimiento por descubrirnos esa heurística de la mirada, diría yo, una heurística de la mirada, una exploración de una mirada, mejor, de unas miradas, porque es que no hay una sola mirada, de una pluralidad de miradas. Eh, eh, y subrayo mucho lo que tú has dicho para hallar en lo ordinario lo absolutamente extraordinario. En fin, esa es mi impresión y veo que es un camino muy fecundo. ¿Hacia dónde te lleva a ti, Claudia, este descubrimiento, no solamente desde el punto de vista, dijéramos, de la teoría estética, sino desde el punto de vista de la realización de los performances, en tu caso como artista, no solamente como intérprete del arte, sino como artista? ¿Cuál es tu camino en este mismo sentido? Me imagino que esta es una especie de propedéutica para tu acción estética. Eh, ¿Qué semillas te ha generado esto para tu práctica estética o teatral o estético teatral? Uf, bueno, la verdad es que lo primero que debo decir es la sorpresa que me dio de cómo ponían el cuerpo estos artistas, o sea, el cuerpo y su vida. O sea, es que ellos no tienen separado, o sea, Paulo hace de su vida la caminata esta de 8 meses, o ahora está encontrando las relaciones de África y América, y entonces es su vida, y Rocío es su vida también, en este momento está sobre lo que ha sido para ella envejecer. Entonces, o de Fabiola, pues ella vive en Michoacán y está en relación con ellos. Y cada uno de los que ahora, porque nombré a ellos tres, pero todos los que yo digo, a mí lo que me ha sorprendido es cómo se relacionan. Aquí, a mí cómo me ha convocado esto es cuál, cuál es mi rango de acción, cómo me comprometo y cómo estoy llamada a comprometerme en mi vida a hacer estas acciones, ¿no? Luego viene el punto de cómo lo dan a ver, que ese es el punto, digamos, en ellos, donde está la parte artística, ¿no? Lo que es el arte, el dar a ver como una pieza de arte, hacen una exposición, los performances los hacen públicos y etcétera. Entonces, a mí, por principio, estoy invitada como a estos rituales íntimos, estos rituales donde me comprometo con lo que quiero, con lo que quiero ver y cambiar. Es como estar permanentemente en la sospecha y en la pregunta de la sospecha. Y después
pues sí, tengo un goce por hacer teatro. Entonces sigo buscando, pero ahí hay muchas formas. A mí eh, me ha interesado llevar esto. Tenemos un proyecto, el MED, que ahí está, donde hace estas preguntas, pero sí hay una pregunta de cómo llevo eso a lo que ha sido mi terreno profesional, que en algún momento, y eso es una de las cosas que yo me di cuenta, estaba dividido como lo artístico y lo académico, lo cotidiano. Y aquí la propuesta de ellos, o lo que me sorprendió de ellos, porque además los conozco, es que no está dividido, va en conjunto. Entonces, asisto en eso. Gracias, gracias. Muchas No, gracias. gracias a ti, Gabriel. ¿Quién más quisiera hacer algún comentario o pregunta? ¿Puedo? Claro, adelante. Pues un placer estar aquí con ustedes en este proceso, en este camino. Y me parece muy interesante. Creo que es esa invitación, ¿no?, que hace Grotowski con respecto a esta mirada activa, en donde nosotros tenemos que, tenemos que ver de otra manera, ¿no? Esa actividad que nos permite observar el mundo como un paisaje humano, un paisaje de vida, de procesos, de experiencias, y que cada uno representa sus propias batallas y que de alguna manera esas batallas y esas circunstancias nos transforman, ¿no? Nos descodifican, nos obligan a descodificarnos para integrarlos a nuestra existencia y recodificarlos, ¿no? Pues me pareció muy interesante en el sentido de cómo educar la mirada, de cómo permitir que nuestra mirada vea de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo al cosmos, al universo, a la otra, al otro, al otro, y permitirnos transitar de otra manera de vivir, otra manera de ser, otra manera de actuar, otra manera de hacer arte, ¿no? Eh, Me recordó mucho esta convicción en la cual todos nos reconfiguramos todos los días, no somos los mismos. Y después de escuchar estas historias o de ver estos trabajos de intervención artística, de intervención transdisciplinaria, de transtatología, me reconfigura y me reta, me vuelve a cuestionar qué hago yo, ¿no? ¿Cómo respondo ante eso? ¿Qué veo? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo establezco? ¿Y qué decisiones tomo para crear? ¿Qué decisiones tomo para transitar, ¿no? Algo que me gustó mucho es hablar en relación a que somos íntegros, íntegros, ¿no? Lo que hacemos es lo que somos, lo que actuamos es lo que somos, lo que vivimos es lo que somos, lo que compartimos es lo que somos. Y esa invitación, ¿no?, de esos viajes, el estar presente con el pasado, con la otra, con el otro, con el otro, con las circunstancias que estamos viviendo, porque todos estamos afectados, ¿no? Desde que inició el Big Bang, seguimos en esa acción, en esa expansión, pero cómo esa acción nos lleva a transitar a todos. Y en ese tránsito colectivo, cómo nos afecta a cada una, a cada uno y a cada una. Entonces, me llevo, y creo que es la tarea constante, ¿no? El cuestionamiento para poder definir, para poder tomar decisiones, actuar y crear. Entonces, esa mirada es importante, esa mirada es trascendental, esa mirada nos permite a darnos cuenta que no estamos solas, ni solos, ni soles, sino que somos parte de una dinámica colectiva, de una dinámica universal, de la cual nos obliga a comprometernos, a trabajar por ella, a encontrar una mejor sociedad, una mejor humanidad, un mejor universo. ¿Cuál es nuestra tarea en este universo ante tantas problemáticas de migración, de pobreza, de olvido, de abuso, de corrupción? ¿Qué vamos a hacer para que esto no se siga corrompiendo, no se siga perdiendo, no se siga abusando? No se permita la colonización a través ahora de otras formas, ¿no? Del consumo o capitalistas de poder. Entonces, invitarnos constantemente a la mirada y a ver desde otros ángulos, desde otros pies, ¿no? Esa imagen de los pies, desde otras manos, desde otros ojos, desde otra piel, desde ropa desgarrada, lastimada, desde el sol, desde la lluvia, desde la tormenta, ante la vida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿No? Y ese es algo que nos permite movernos como artistas, ¿no? Entonces, gracias, Claudia, por estas miradas y permitirnos que se transforme nuestra mirada, se transforme nuestra mirada para que busquemos trascender
en lo colectivo a través de nuestro trabajo y nos invita a recrearnos. No podemos quedarnos en nuestra versión antes de esta conferencia, de esta charla. Tenemos que reconfigurarnos. Y esa es la tarea. Nada está estable. Todo es un constante cambio y nosotros debemos ser partícipes de ese cambio. Gracias, Claudia, por esta invitación a ser parte de este constante cambio de manera constructiva y a través del arte y a través del trabajo transdisciplinario, del teatro y de la performatividad. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ti. Sí, gracias, Gracias. gracias, Memo. Y yo creo que sí, lo que señalas, pues sí, nos plantea así como, pues, personas que nos dedicamos a lo escénico, ¿cuál es, no, realmente nuestro reto en este momento que vivimos, ¿verdad? En el estado actual del mundo, o sea, ¿cuál es nuestro reto? ¿Cómo responder a a ese desafío para poder comunicar algo que vaya más allá de pues, contar una historia, de referirnos con una mediación sobre algo que puede estar o que puede resultar interesante, pero que yo creo que ya va más allá, ¿no? De los propósitos, vamos a decirlo así, tradicionales del teatro, es de divertir, de dar un mensaje, ¿no? Sino, o sea, realmente, ¿qué es lo que se necesita en este momento, ¿no? Para que quienes se dedican al escénico, pues puedan darle un mayor sentido a su quehacer, ¿no? Yo creo que esto que nos ha planteado Claudia, pues es parte de eso, ¿no? Ahí hay decía Gabriel y también lo señala Claudia, o sea, evitar ya esa desconexión entre la representación y mi vida, ¿no? O sea, hacer esta fusión. Bien, hay una pregunta más por ahí, Sandra. Sí, sí, muchísimas gracias, eh, doctora Claudia Cabrera, por este compartir, ¿no? De tu estudio que está situado, como tú lo expresas, en América Latina y desde nuestro espacio, ¿no? De esta América Latina que tiene una forma del estar. Y tú me gusta mucho cómo también sitúas en tu conferencia tras las coordenadas políticas y geohistóricas, ¿no? Me pareció muy motivante escuchar, ¿no? Con coyuntura, contexto, circunstancia. Y ante esta brillante conferencia que nos has regalado por los casos, cómo produces ese diálogo también con autoras, autores, gracias porque no tenía la suerte de conocer a Paulo Nazaret, entonces me pareció muy motivante lo que estás comentando. Y yo también me quedé en un momento de tu plática cuando hablabas de estar atentas al intersticio. Y me gustó mucho porque hay una investigación que desarrollamos aquí en UAM Xochimilco que tiene vínculos con el intersticio, el arte contemporáneo, cuerpo, diseño, ciudad y, perdón, y ciudad. Entonces, me llamó mucho la atención porque tú lo ubicas en distintas dimensiones y entonces yo te preguntaría cómo, desde el título de tu conferencia, cómo ubicas la práctica performativa en relación a la práctica de la performance. Y bueno, seguro que hay un diálogo con esta palabra que te nombraba yo, el intersticio, que me parece que es muy potente, muy poderosa dentro de tu investigación, ¿no? La coyuntura, la circunstancia, la oportunidad, en fin, muchas cosas que tú has situado. Y también, Claudia, me encanta cómo nos das un giro a prestar atención a las prácticas de las caminatas. Yo te agradezco mucho porque hay tantas formas de pensarse, ¿no? Y tantas situaciones por las que se generan las distintas tipos de caminatas.
Entonces te agradezco cómo lo has reflexionado. Entonces esa sería mi pequeña reflexión, pero también la pregunta entre las prácticas performativas, las prácticas performáticas, si la palabra intersticio anda por allí, transitando y todo lo que tú nos quieras responder más allá de esta escasa pregunta. Gracias, gracias, Claudia. No, gracias. Bueno, es que el tema sobre la cercanía y distancia sobre el performance, lo performático y lo performativo es todo, todo un tema. Pero más allá de limitar cada suceso, porque yo a la hora de irlos estudiando, algunos de ellos están reconocidos, digamos, como artistas del performance. Paulo Nazaret, no sé, él se mueve libremente de un lado a otro. Pero sí, algunos de ellos hacen performance, ¿no? Performance como performance art. Pero la performatividad que ellos tienen y por la cual me acerqué es, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Fabiola. En realidad es algo, el caminar, cómo sucede el acto, está en el terreno de la performatividad. Y por ahí, bueno, Diana Taylor y todos estos estudiosos del performance hacen una diferencia entre eso, entre la performatividad, que es el cómo se va haciendo durante la acción algo, ¿no? Entonces, este caminar. Y lo performático, que tiene que ver con ese mostrarlo, con algo más escénico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Rocío Bolívar. Además, bueno, quiero decir que tanto Rocío como Paulo, Fabiola no, pero sí tienen en sus venas el teatro, han hecho teatro o están interesados por el teatro, ¿no? Entonces, cuando lo pasan ya como a un acto performático que tiene que ver con ese momento de darlo a ver, lo performativo podría quedar en una cuestión íntima, en una cuestión del acto mismo, ¿no? Y lo performático, digamos, está ya lo pienso yo como en una dimensión social, en esto. Yo lo ubicaba en estos momentos del elegir, encuadrar y dar a ver. El dar a ver está en la región de lo performático, en ese momento, ¿no? Y digo, si sirve de algo hacer la distancia entre una cosa y la otra, digamos, tal vez sirve para analizarlo, porque cuando ellos o nosotros lo empezamos a hacer, en realidad ya están pensando las dos dimensiones, lo performativo y lo performático, ¿no? Este, pero a mí, por supuesto, me ha interesado también arrancar desde el acto performativo, digamos, el acto performativo que es vender. Tiene por ahí Pablo Nazaret. Bueno, Pablo Nazaret se volvió mi guía en este estudio y en este seguirlo porque tiene mucho tipo de acciones y una de las acciones es el acto performativo del intercambio, de vender, de, de ofrecer. Entonces, también hace toda una performance, y hace lo performático para dislocar lo que es esto, lo que es el vender o lo que es especular. Entonces me parece muy interesante. Y hay otras acciones que son, lo que me interesa es que toman acciones cotidianas, performativas, que nos van significando todos los días, ¿no? Como es vender, como es caminar. Entonces ahí estamos en lo performativo y cuando ellos lo dan a ver, que sí creo que usan la teatralidad en muchos de los casos, lo dan a ver el acto performático, ya, que empieza a tenernos un sentido a nosotros. Eso a mí me ha parecido deslumbrante, pero también ver ese acto íntimo, lo performativo, es de ahí de donde surge, ¿no? Sus acciones o de reconocer lo que nos pasa día a día en lo cotidiano
Día a día, eso, ay, pues día a día voy y compro, o día a día voy y camino, día a día voy y hago. Eso me parece muy interesante, el ojo de ellos. Y bueno, y ya ahora el mío, porque ahora ya, una vez que alguien te pone en esa dinámica de observar lo que significa cada acto, cada acción, me ha parecido a mí deslumbrante con ellos, ¿no? Y no Muchas sé gracias. si era eso. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? Por ahí los compañeros de Venezuela. Ay, ay, ay. ¿No? Bueno, en lo que se animan. Ajá, por aquí yo, Perdón. eh, por aquí estoy yo, José Gregorio Cabello, Caracas. Adelante, Gregorio, adelante, por favor. Ajá. Bueno, yo realmente quiero saludar a la profesora por esa visión, a la doctora, de esa visión que me llama la atención, lo estético. Yo me estoy buscando, no me consigo por aquí, pero se me perdió. Me perdí yo por aquí, por esta proyección, pero no importa, quiero hablar. Lo estético, las visiones, lo performántico, un, un sumo de visiones donde yo busco lo identitario, lo que nos hace igual, lo que nos une como entes de Latinoamérica, lo parecido, desde esa visión de lo que éramos y lo que ahora estamos tratando de reconstruir. Estamos hablando de una deconstrucción desde esa ganas de buscar la nueva mirada o reconocernos dentro de una nueva mirada como sociedades humanas, a partir de esas industrias culturales que nos han pisoteado y nos han vendido constantemente. También observar y decantar o palpar dentro de esos performances esa multidisciplinariedad, bueno, que también nos muestra Benjamin desde la valoración de la cultura, de lo cultural, porque me hace un poco pensar de mis referentes como teatrero, como persona interesado en el teatro, cuando venía a nuestro país el Odín Teatro con esa visión antropológica que visitaba a nuestras comunidades indígenas, se tomaba fotos, jugaban y bueno, se quedaba allí. Después veíamos, me preguntaba yo, ¿qué hacemos después con esa mirada que queda nuestro compañero indígena eh, con la visión del Odín de Dinamarca, antropológica, que acaba de asimilar? ¿Qué pasa después con ese acto íntimo de lo performativo, de lo tratado luego de esa visibilización, tratado luego de ese estar en contacto y esa nueva muestra que te hace lo performático? ¿Qué pasa o qué podría pasarnos a nosotros como individuos, como seres humanos, luego de esta experiencia? ¿Cómo quedamos? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con ese acto mío de amor hacia lo que yo voy a ver? Eso me hace un poco reflexionar en la visión de nuestra compañera doctora. Claudia, ¿quieres decir algo? No, pues solo agradecer que haya sido recibido así. Y bueno, lo que puedo decir es que a mí lo que me pasa después de verlos es que no puedo, entro con ellos a la misma dinámica, a estar pensando en eso y a estar pensando si existe otra posibilidad. O sea, requiere abrir un mundo y la cabeza de pensar cómo vivir de otra manera,
cómo hacer las cosas de otra manera. Entonces, sí, ellos son, y nosotros, como de hormiga, o sea, es muy sutil, es apenas un gesto, ¿no? Pero yo creo que la suma de esos gestos va haciendo alguna diferencia, al menos a mí, en mi vida cotidiana, va haciendo la diferencia de preguntarme cosas que no había reflexionado o que las doy por natural. En México se dan por natural muchas de de eso, de las que viven aquí, los del otro lado y la relación de aquí con lo del otro lado. Ya es normal, natural. Entonces, ¿cómo pensarlo diferente? ¿Cómo pensar las fronteras diferentes? La foto que yo puse de Rocío Bolívar es una foto, es una foto muy interesante, es un performance donde ella está en una grúa, la sube en un columpio en la frontera de México y Estados Unidos, y ella se columpia en ese límite porque no tiene el pasaporte o tuvo algún problema. Entonces está columpiándose como es ilegal, legal, ilegal, legal. Cuando está de este lado es legal, cuando está del otro lado es ilegal. Y bueno, es interesante, pero de pronto también nos hace pensar por qué las fronteras, qué está pasando ahí, quién decide, cómo los deciden. Entonces, este, tal vez, tal vez la acción no cambie mucho. Les digo, la frontera sigue ahí, el muro sigue ahí, los desaparecidos siguen ahí, pero sí cambia en aquella persona que lo vio, al menos en preguntarse y empezar a pensarlo de otra forma. Y eso es a mí lo que me interesa, ¿no? Pues estoy Sí, con ellos. yo creo que ese comentario de Gregorio nos permite ver, ¿no? La diferencia al hablar de Loading Theatre y de estos performances, ¿verdad? Podemos ver claramente una perspectiva que todavía, por mucho que la antropología teatral pudiera tener elementos multidisciplinarios, pero que no van hacia lo que la transdisciplinariedad plantea, ¿no? Realmente ir más allá, ¿no? De lo que es la representación, más allá de lo que puede ser lo ritual, más allá de lo político, y realmente sí, colocarse, ¿no? En ese espacio donde lo único que queda, ¿no? Es la pregunta, el deseo de conocer, de aprender, el sentido que tiene ese acto de comunicar, ¿no? Más allá de representar. Yo creo que esa es la intención, ¿no? O sea, ¿qué estoy comunicando? ¿Qué estoy generando? Que permita que eso siga vivo, que eso que estoy proponiendo se mantenga vivo y no como un acto que sucedió y ya puede pasar así a la historia. En fin, gracias, Gregorio, gracias, Claudia, y si hubiese por ahí alguna otra pregunta o comentario, ¿Podría compartir algo que reflexiono? adelante. Me parece muy interesante ahorita esta relación de mirada a gesto. Creo que ahí está una tarea. No sé si es así, Claudia. No sé, quisiera que me respondieras esa pregunta. Como una responsabilidad social, política, revolucionaria, entre la relación de la mirada y el gesto. ¿Tiene esa relación política, social, revolucionaria, Claudia? Sí, Por favor. yo creo que sí. O sea, yo veo que estos son gestos. Yo también decía que hay gestos que no están en el terreno del arte, que no están dados para ver, darse a ver, pero que a veces nos toca verlos, ¿no? Y entonces ahí hay un rompimiento del esquema que me parece interesante. Y lo que ellos hacen o lo que podemos hacer nosotros en el terreno del arte es justo dar estos gestos a ver para que este, tenga más trascendencia y no, cuando se da a ver, cuando está en ese punto, pues es social y no puedes evadir la dimensión política. Hay
hay un por qué lo damos a ver y cómo se da a ver, es también una cuestión política. Porque otra cosa que puedo decir de estos artistas es que cuando andan por los intersticios, andan realmente por los intersticios, no necesariamente siempre están en el campo del arte. O sea, Paulo Nazaret es un blog y si tú lo sigues, ahí vas con él y no necesariamente está en el campo del arte. Después el campo del arte lo acoge, lo toma, porque escaparse también de la institución es difícil, ¿no? Pero también desde dentro de la institución ellos van haciendo, estallando. Entonces yo sí creo que estos gestos, no, o lo interesante de estos gestos es su dimensión política, evidentemente. Muy bien, pues creo que Perdón, esto me hace pensar que haya una puente, un punto muy importante, ¿no? Cómo plantear que esta mirada y este gesto, ese vínculo, esa relación, puede ir planteando nuevos caminos, ¿no? Para encontrar revoluciones, justicia social, activismo político, ¿no? Para que en este mundo que está totalmente desencajado y que no cumple ninguno de los principios de la Revolución Francesa, para ningún ser humano en este planeta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ese compromiso del cual estamos hablando como artistas, ¿no? No solamente estamos en un espacio cerrado, estamos en un espacio activo, en un espacio que busca hacer parte de esa transformación que necesita el mundo, ¿no? Esa reconfiguración que necesitamos todas y todos, ¿no? Y yo siento ese compromiso cada vez que estoy en escena, cada vez que hago alguna intervención, algún performance, ese compromiso, y me hiciste mucho ahorita reflexionar en esa situación. ¿Cómo puedo participar en esa relación entre el gesto y la mirada para ser partícipe de ese cambio, ¿no? Porque es algo que me atormenta en el aula, y me atormenta en la creación, me atormenta en el público, me atormenta ese compromiso. Digo, ¿para qué estoy en este universo, no? ¿Por qué soy parte de este cambio? ¿Por qué soy parte de esta consecuencia del Big Bang? ¿Qué puedo hacer para que este Big Bang sea constructivo y nos permita no seguir en este mundo que no es totalmente injusto, que es totalmente favorece al poderoso, ¿no? En cualquier sentido, ¿qué puedo hacer para detener esta situación que nos come a todos y que se convierte más injusta día con día, ¿no? En cualquier lugar del planeta. Entonces, te agradezco este movimiento interno y esta oportunidad de sentir esta revolución por dentro y llevarme a pensar y a cuestionar y buscar de qué manera lo puedo llevar a la escena. Gracias, Claudia. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. yo diría, Memo, mantener viva la pregunta. ¿Eh? Eso. Gracias. Francisco, desde hace un momento, por favor, disculpa. Francisco, desde hace un momento estaba pidiendo la palabra, no había visto. Adelante, Francisco. Gracias, Claudia. Una ceguera contra la cual hay que luchar, en la cual urge que los artistas se unan, es lo relacionado con con lo inevitable de la catástrofe ecológica. ¿Hay algún ejemplo que latinoamericano de alguien que esté, digamos, tratando de que la gente cambie sus hábitos de consumo de energía? ¿Tienes algún ejemplo? Pues hay, sí, tengo varios ejemplos que yo he seguido también. Está Ariel Guzic y está, ay, ahorita no me acuerdo. Por ejemplo, Esparza, ¿no? sí, Esparza. Pero, por ejemplo, Ariel Guzic alguna vez lo fueron a buscar porque el petróleo y como es un artista pues ya importante y querían decirle, oye, acompáñanos en esto. Y él les voltea, dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que pensar en eso y no en otras posibilidades? Estamos en otras condiciones. Creo, hay muchos artistas que están también en ese campo y que también lo hacen, por ejemplo, Esparza con sus planta nómada, ¿no? Esta planta nómada, que es un robot que tiene, que se alimenta perdón, se alimenta de agua contaminada y tiene un mecanismo para que esa agua contaminada, a la hora de purificarla es lo que le da la energía, ¿no? Entonces,
Es un ser distinto y es una manera de estar pensando en qué está sucediendo con el agua, qué está sucediendo en cómo consumimos el agua, cómo tratamos los ríos, cómo... Y también tiene es una pequeña ficción, hace una ficción con sus plantas nómadas y bueno, esto lo va desarrollando. Y también tiene para mí ese punto donde él observa una circunstancia y la va llevando pues cada vez más en otro sentido la hace visibilizar y va haciendo su ficción también de la planta nómada, pero también eh, quienes tienen relación, es que casi todas estas piezas, lo importante es la relación, cuando entran en relación con el otro. Entonces, cuando entran en relación con esta planta nómada o cuando te enteras de eso, hay otra mirada sobre cómo usar la tecnología de una manera distinta a como se ha usado ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí a mí lo que me interesa subrayar en todos los aspectos es que más allá de las temáticas, a mí me ha interesado los procedimientos con los que nos hacen voltear a ver eso. Y entonces una vez surgida la temática, digamos, de la migración o de los desplazamientos, lo que importa es que yo ya tengo el procedimiento y empiezo a ver las cosas de otra manera. Y también ver las cosas de otra manera es ver las cosas de cómo estamos o cómo hemos construido este mundo y a dónde lo hemos llevado y hasta dónde ha ido. Entonces, cambiar eso, empezarlo a ver de otra manera, te abre a más que la temática que el artista está usando. O sea, te pone en esa otra forma de ver y de estar viendo cada suceso. Entonces, bueno, siempre sirve de algo con un pequeño gesto cambiar la mirada y cambiar la mirada es cambiar la forma en que estamos y que hemos entendido el mundo y que hemos entendido nuestro bienestar y que hemos entendido una serie de cosas, ¿no? Y hacerlo otra vez regresándonos a nuestra experiencia corporal, que es realmente lo que me hace sentir bien, ¿no? Por ejemplo. Pues estamos en eso, Francisco. Me alegra que estés aquí también. ¿Alguien más? Antes de terminar ya esta sesión. Gabriel. A ver, nuestro querido Gabriel, ¿qué diría así como ya para ir dándole Bueno, en punto algún final? momento hay que introducir cierto escepticismo y con el escepticismo también algunas preguntas. Eh, y después del escepticismo, algunos caminos, abrir algunos caminos. Dentro de mi ignorancia, yo me pregunto si no se ha examinado en la historia del performance que suele retrotraerse a estos últimos 50 años, el papel fundador de la performance que yo considero que reposa en Diógenes el Cínico. Fue una performance consistente, clásica, ejemplar, porque fue toda la vida, toda su vida, una encarnación en acto de la disidencia y de la repulsa frente al poder. De hecho, pues digo, repito, no sé si se haya estudiado eso. Se ha estudiado en filosofía, sí, y particularmente en el último libro o en el último seminario y libro de Foucault, que es casi que su testamento, El coraje de la verdad, dedica por lo menos unas 100 páginas a los cínicos y en particular a Diógenes. Diógenes. Pero el pesimismo viene de un hecho, pues es sabido el acto
de performance que realizó casi que por performático, pues porque ha sido reconstituido así a través de la poesía y del teatro, del conflicto con Alejandro Magno. Cuando le dice a Alejandro que qué quieres y él le dice que no me tapes el sol, es decir, que no me tapes la verdad. Eso es absolutamente patético, trágico, tremendo. Pero eh, lo que realmente lleva al escepticismo es que finalmente quien venció fue Alejandro Magno, es decir, la guerra. Y pues todas estas acciones de performance evidentemente son sustanciales, transformadoras, revolucionarias en esos tres actos por los cuales te agradezco, Claudia, que me hayas abierto los ojos de lo que es la mirada eh, como eh, elegir, encuadrar y dar a ver. Eso para mí es clave en lo que estoy elaborando como un cuadro de santisapiencia, donde pues establezco la relación entre ya no tres facultades del ser humano, o sea, sensibilidad, entendimiento y razón, sino una adicional que es la razón de la razón, que es una razón espiritual. Eh, eh, entonces, así se puede ver que en el plano sensitivo todos tenemos el ver, en la parte intelectiva el mirar, en la parte de la razón el contemplar y en la parte de la razón un neologismo que es el visionar, el alcanzar visión, que es a donde deberíamos tender y a ello deberían contribuir sobre todo las artes en una depuración de los sentidos, en una cura de los sentidos, en una cura de la sensibilidad. Pero las acciones de performance, si no se encuadran en una radical transformación de la educación, son gotas dentro de un océano dominado por la guerra, o sea, por Alejandro Magno y los equivalentes de Alejandro Magno. Y así iremos de catástrofe en catástrofe. De ahí que yo proponga, y pues sea la ocasión de evocar aquel magnífico encuentro con ustedes en Tame, en la celebración de los 200 años del bicentenario de la instalación del Congreso de Angostura por parte de Simón Bolívar, donde planteaba que si no fundábamos la soberanía política en la educación del soberano, eh, acostumbrados a largas guerras, una vez vencido el enemigo, incurriríamos en guerras intestinas. Dicho y hecho, por lo menos en Colombia y en buena parte de América Latina, es eso. Entonces, él proponía ahí una alternativa que es hacia lo que yo llamo aquí, para rescatar también de paso la utopía de Federico Schiller de la Carta sobre Educación Estética del Hombre. Y sabemos que Schiller era dramaturgo y poeta. Es decir, la propuesta de curar esa amenaza de la guerra y esa amenaza de la devastación mediante una nueva ruta libertadora por la paz, la educación y la cultura y la ciencia, donde el teatro en sus distintas modalidades, teatro clásico, teatro pobre, teatro antropológico, eh, performance, performatividad, puedan, dijéramos, hacer una transformación que vaya por el camino de la educación, de una nueva educación, de una nueva configuración de la educación, para que enseñemos a nuestros niños y niñas otra manera de ver y otra manera de mirar, otra manera de contemplar y otra manera de alcanzar visión. Ojalá. Gracias, Claudia, porque ha sido muy sugerente, muy rica en conceptos, en posibilidades, en caminos, tu intervención. Bueno, pues yo de acuerdo contigo en lo que dices. Se trata Pues de gracias, eso. gracias, Gabriel. Claudia, pues si quisieras decir algo ya.
No, pues solo agradecer la presencia de todos y contenta de compartir estas indagaciones que estoy haciendo en esos trabajos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, bravo, y pues la próxima conferencia estará a cargo de nuestra compañera Yaritza Medina, la coordinadora de investigación de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.